Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Volvemos, como siempre, con un tema de monográfico en esta segunda parte de La Pica en Flandes, tocando siempre temas sustanciosos, controvertidos. Esto no es Rocito ni Supervivientes. Aquí hablamos de nación, de patria, de cosas serias. La telebasura y el lavado de cerebro es cuestión de los medios de comunicación, vamos a decir, masivos y subvencionados. Y como no podía ser de otra manera, vamos a abordar el asunto que nos afecta muchísimo, como veterano de las Fuerzas Armadas, que es el tema de la estatua del comandante Franco en Melilla. Es una estatua, bueno, que ha sido ultrajada, por decirlo suavemente, por parte de... Bueno, hay una coalición allí en el gobierno de la ciudad autónoma que, bueno, en fin, infame, presidida por el único concejal de Ciudadanos que ya ha sido expulsado por corrupto, porque tiene todo tipo de imputaciones, y sustentar el poder con un solo diputado que se ha impuesto concejal a la candidatura de Imbroda, por dos partidos como son el PSOE y Coalición por Melilla, que están condenados por pucherazo, en sentencia firme. O sea, en fin, hay la coalición de la infamia. Pero vamos a analizar cuestiones de memoria histórica que nos afectan de forma directa, como en este caso es la estatua del comandante Franco, y como no, voy a ceder la palabra, porque se tiene que ausentar próximamente al general Fontela para que nos dé su opinión al respecto. Adelante, mi general, por favor. Bueno, el asunto del general Franco es un elemento más, un pasito más dentro del espíritu iconoclasta que ahora mismo impera en España, como impera en todo el mundo, pero casualmente siempre contra los hispánicos, no contra los yanquis, ¿no? Contra los hispánicos. O contra otras culturas, como el comunismo, ¿no? Que es la que más fosa, tiene más méritos de tener más fosas y más asesinatos en todo el mundo y en toda la historia mundial. No solamente la estatua de Franco, ¿no? Que además es del comandante Franco, no siquiera del caudillo, además fue cuando salvó a Melilla y es el mejor militar que tuvimos en el siglo XX. Fue la pesadilla del CRI, el desembarco de Alucema, etcétera, el creador de la Legión, junto con Millán Astray, etcétera. Pero tenemos más cosas que es un disparate. Se ha salvado de milagro el monumento al crucero Baleares que estaba precisamente en Palma de Mallorca, y se ha salvado de milagro. Ha habido que mutilarlo algo, pero bueno, se ha salvado. Sin embargo, en Canarias, con la votación del PP, del Partido Popular, van a quitar el recuerdo que hay, que es la hélice, una de las hélices del crucero Canarias, que está también en Canarias, la isla Canarias, ¿no? Entonces, que es el crucero nacional, que durante muchos años fue el buque insignia de la Marina Española. Luego no sé qué pretende el PP con esas posturas, ¿no? Se cree que le van a perdonar que sea la lechita con preginia y cobarde, ¿no? Y eso es lo... y después ya lo último que me he enterado es que han quitado la calle de la División Azul en Toledo y nadie en Toledo ha protestado. Y eso que hay ahí muchos partidarios de la División Azul y una asociación que también busca o está buscando sepultura de División Azul, y sin embargo nadie se ha planteado ni ha movido un pelo, ¿no? Y entonces, si no hacemos nada, ¿qué esperamos? Hay que hacer como hace la plataforma patriótica mía hasta ahí. Por lo menos hacer. Lo que no se puede hacer es la inacción. Lo peor que nos puede pasar a un militar es no hacer nada. Y entonces ya te cedo la palabra, Guillermo. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi general, por sus sabias palabras. Efectivamente, bueno, a mí también me ha sorprendido mucho la calle División Azul en Toledo y también lo de la hélice del crucero Canarias, ¿no? Que, bueno, en fin, que haya el Partido Popular avalado, digamos, con sus votos, incluso adoptando una posición más progre que Ciudadanos, porque creo que Ciudadanos por lo menos se ha abstenido, ¿no? Pero que el Partido Popular, el partido fundado por don Manuel Fraga Iribarne, que fue ministro de Información y Turismo por el caudillo, el partido de los Siete Magníficos, ahora apostate ya no sé de su pasado, porque al fin y al cabo un partido político ya sabemos que al final es una estructura de corrupción en mayor o menor medida,
pero a capostate de la historia de España y sobre todo bueno, esos primeros afiliados de Alianza Popular, que si algo se distinguieron, aunque lo quieran ocultar hoy en día, es por la defensa del legado de esta parte de historia que se conoce como el franquismo, con sobre todo, lógicamente, reivindicando los hechos o fenómenos, sin lugar a dudas, favorables para España en términos, ya no voy a decir históricos o políticos, sino en términos económicos, parece que es, pues, en fin, una deriva más de este partido que ya en su momento tuvo la opción de derogar, porque tuvo una mayoría absoluta, hay que recordarlo, la ley de memoria histórica, y no solamente no la ha derogado, sino que la apuntaló, la ha perpetuado, y ahora, como estamos viendo, va a sacar partido y tajada. Porque ahora, por lo visto, dicen que van a venir 1.000 millones y pico de euros por parte de la Unión Europea para políticas de memoria histórica, que ya sabemos lo que es odio, rencor y mentira, y ahí el Partido Popular, como buena estructura de corrupción y de gobierno, va a estar con el cazo. Esperemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha arrasado en las urnas, además con un voto patriótico importante, no se haga cargo de esta política, sino que reivindique sobre todo el sufrimiento de Madrid en la guerra civil. No hay que olvidar que la capital de España estuvo durante 3 años prácticamente subyugada a un terror soviético, a un terror chequista. O sea, el sufrimiento en Madrid es un sufrimiento de los católicos, de la gente trabajadora, honrada, la gente simpatizantes y votantes de derecha, no gente necesariamente de recursos, sino gente de una serie de principios que se han visto, de alguna forma exterminados, así hay que hablar en estos términos, ¿no? En el campo de la memoria histórica. Y como bien ha planteado el general Fontella, el monográfico iba a centrarse en torno a la figura del comandante Franco. El comandante Franco tenía una estatua en Melilla, que curiosamente el 23 de febrero de este año ha sido picada, lo que ha sido la base, por parte de este gobierno, un gobierno felón, un gobierno de corruptos, un gobierno infame, un gobierno contra natura, que ya miraremos con lupa todos sus desfalcos, sin lugar a dudas, y que ha decidido, bueno, además ha sido, como digo, el 23 de febrero, porque quieren hacerlo coincidir con el golpe de Estado de Teniente Coronel Tejero y otros militares, como si tuviera algo que ver, digamos, el comandante Franco, que salvó en Melilla el año 21, en julio, por cierto, con ese suceso que tuvo lugar el 23 de febrero del año 81, es decir, 60 años más tarde. Pero como estos demócratas son así de necios, quieren vincular, digamos, para así tapar sus corruptelas. Insisto en el que el Partido Socialista de Melilla y, ¿cómo se llama?, Iniciativa o Coalición de Melilla o Coalición por Melilla están condenados en sentencia firme por pucherazo, por fraude electoral. Es que compraron votos, es que ya está en sentencia firme. Pero claro, la figura de Franco sirve para tapar todo tipo de fracasos, ¿no?, y de corruptela. Ya estamos viendo, ya estamos aventurando cómo sin duda otra vez Pedro Sánchez va a atacar a Franco, no sabemos de qué manera, le cambiará la tumba a otro sitio, por el fracaso de ayer en la cumbre de la OTAN, cuando realmente yo animo a todos nuestros oyentes a que busquen en internet las fotografías de Franco con distintos presidentes de los Estados Unidos, donde solamente les faltaba que le besaran la mano al general Franco. O sea, lo cual demuestra que sí, España entonces sí que estaba en el G7. España era G7, era una nación poderosa, una nación respetable, una nación que daba estabilidad en un contexto, como sabemos, era el de la Guerra Fría. Un contexto terriblemente difícil. ¿Y ahora qué somos? ¿Qué somos? Una carrera, un asalto a una persona ya muy mayor en su desplazamiento de un lugar a otro, por parte de un presidente del gobierno que lo único que busca es una fotografía para sacar pecho y darse golpes como un orangután de ineptitudes. ¿Eso es lo que somos actualmente? Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el nuevo ataque de este gobierno contra la figura Franco, porque claro, esas fotos va a ser muy difícil borrarlas, porque solamente hay que ver cómo Estados Unidos realmente sí que estaba a gusto con la España Franco, no con la España actual. Es que realmente vamos de mal en peor. Pero bueno, volvemos al tema de la estatua del comandante Franco,
y dejando al margen el periodo del franquismo, que ya será objeto de análisis, yo creo que en el futuro más inmediato de España, y será, yo creo sinceramente, rehabilitado en toda su esplendor, hay que insistir que esa estatua fue, digamos, encargada y colocada ya en periodo democrático. El primer ayuntamiento de la democracia, en junio del 77, aprobó esa, y además hemos localizado el acta y la hemos compartido con distintos medios de comunicación. Por ejemplo, La Razón sacó la semana pasada una página entera. En ese acta se dice textualmente que se va a erigir esa estatua en agradecimiento de la estancia de años del de Franco en tierras africanas. Eso nos vincula directamente con la salvación de Melilla, el desembarco de las Lucemas, la retirada de Sagüen, y todo fueron las campañas gloriosas de pacificación del Rif. Y eso es un hecho indiscutible. Y eso, cuando el juez lo analice, pues yo creo que se va a enfadar, y se va a enfadar bastante, porque ese ayuntamiento, que por cierto nos estaba negando sistemáticamente el acta, lo sabía. Pero prefieren, pues eso, como Pedro Sánchez, echarle la culpa a Franco de todo, lo humano y lo divino. Bien. Por lo tanto, no entra en el ámbito de la ley de la memoria histórica, y por lo tanto tenemos que ser lo suficientemente flexibles los veteranos de las Fuerzas Armadas para utilizar esos argumentos jurídicos y fácticos para conseguir que esa estatua sea repuesta lo antes posible, porque va a ser repuesta, aunque le moleste al PP y le moleste al PSOE. Esta estatua va a ser repuesta, como ha sido repuesta y va a ser repuesta en Madrid, la calle del fundador de la Legión, del Genami y Anastray, no porque lo haya promovido Vox, que no lo ha promovido, no porque lo haya promovido el PP, que se ha abstenido vilmente en esa votación, entre ellos el actual alcalde Martín Almeida, que ha hecho todo lo posible por revocar esa sentencia de primera instancia, lo cual denota cómo la derecha liberal está en el presupuesto, pastando en el presupuesto, en vez de estar defendiendo a los héroes de España. También hay que agradecer a personajes relevantes del Partido Popular, como por ejemplo don Pedro Corral, sobrino del padre Huidobro, capellán de la Legión y ahora mismo flamante diputado autonómico de la Comunidad de Madrid, como él sí que mantiene una política y un planteamiento de beligerancia contra la memoria histórica, y por eso nosotros no nos etiquetamos políticamente, nos identificamos con las personas que son coherentes y que son dignas, y por eso estamos muy enfadados con el alcalde de Madrid, que todavía está agotando los plazos, lo cual va a quedar en la historia pues como un cobardica, y por otro lado alabamos a don Pedro Corral, como desde un primer momento se ha reunido con nosotros, ha comprendido nuestras razones y que está manteniendo una posición, yo creo que beligerante, que es lo que tendría que hacer el Partido Popular, porque si no al final van a acabar pidiendo que quiten las banderas de España, porque al final está tan escorado, digamos, ese análisis de memoria histórica hacia la izquierda, que el PP lo que hace es convalidar esas posiciones. Pero volviendo al tema de la estatua del comandante Franco, es importante decir que la plataforma Millán Astray ha conseguido, digamos, medidas cautelares. Yo creo que son las primeras medidas cautelares que la justicia admite, vamos a decir, en respeto o en reconocimiento a la figura de Franco como comandante, no como jefe del Estado. Eso es importantísimo, que un juez haya admitido, digamos, esas medidas cautelares de conservación y de custodia. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que están haciendo los grupos políticos con las estatuas de Franco. Las están decapitando, las están ultrajando, las están envileciendo, porque esto es una guerralla iconoclasta, como bien ha dicho el general Fontella, verdaderamente insoportable, y desde luego nosotros en la figura del jefe del Estado no nos podemos meter porque somos una asociación apolítica, pero en la defensa del comandante Franco, heroico comandante Franco de la Legión, nos van a tener enfrente a los miles y miles de veteranos legionarios, que no vamos de la mano ni de las subvenciones, ni de partidos políticos, ni de lobbies, vamos de la mano de la verdad y del heroísmo de, en este caso, el cofundador de la Legión, el comandante Franco. Entonces, vamos a estar muy atentos para ver esa evolución, porque muchos nos tememos que no hay ni proyecto de obra en la retirada. Fue todo tan precipitado, es todo tan cutre, es todo tan parecido a esa carrera de Pedro Sánchez para alcanzar a Biden, que al final son ellos, por su propia idiosincrasia, por su propia egolatría, por su propia incompetencia e ineptitud, los que van
cimentando, digamos, sus posteriores fallos revocatorios por parte de la justicia, porque son, hay que decirlo claramente, todos estos arribistas y estos temerarios son unos paquetes. O sea, es que no dan una a derechas, nunca mejor dicho. O sea, son un completo desastre. O sea, uno ve los expedientes administrativos y se ponen las manos en la cabeza. Por lo tanto, queremos evidenciar esta realidad. Y luego, ya antes de ceder la palabra para, si quiere aportar algo, el coronel Collins al respecto de la figura del comandante Franco, yo ya como portavoz de la plataforma Villanastray y perteneciente a una organización que lleva 5 años batiéndose el cobre en primera línea en defensa del comandante Franco, en defensa de el fundador, el general Villanastray, en defensa de la Legión, una asociación que ha ganado pleitos en Villafranca Los Barros, en Extremadura, en Cartagena, hemos ganado procedimientos administrativos en multitud de localidades españolas. Quiero dejar bien claro a los veteranos de las Fuerzas Armadas que la calle del general Villanastray en la capital de España la ha recuperado la plataforma Villanastray. Esto lo digo porque están circulando por ahí notitas y comunicados de otra asociación de veteranos de la Legión, totalmente respetable, pero que no ha sido la que ha ganado definitivamente esa sentencia. La plataforma Villanastray ganó esa sentencia en un primer juicio donde en la vista oral fuimos 3 miembros como peritos, donde se ha hecho una defensa, vamos a decir, numantina de la figura del fundador de la Legión, donde hemos probado que la calle es previa a la guerra civil, donde hemos probado los méritos del otorgamiento de esa calle, donde hemos aportado, digamos, un padrón municipal de la calle del año 20 y tantos. Por lo tanto, esto tiene que quedar bien claro, porque aquí no nos vamos a atribuir méritos que no nos pertenecen, pero tampoco, por la memoria del teniente coronel Recena, vamos a permitir que venga otra asociación y que diga que ellos la han ganado y que nosotros la hemos perdido. Porque eso es verdaderamente inadmisible y choca directamente con el honor militar de ser veraces en los planteamientos. La plataforma Villanastray ha estado 5 años en esa calle, ha hablado con los vecinos, ha hablado con los medios de comunicación, se ha batido el cobre, ha buzoneado esas calles, ha hablado con los comerciantes. Es la que ha llevado la primera línea y, por lo tanto, los laureles, en este caso, pertenecen única y exclusivamente a la plataforma Villanastray. Si hay otra asociación de veteranos legionarios que merece todos nuestros respetos, que a posteriori ha ganado una segunda sentencia, hay que decir que esa segunda sentencia se basa, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia que nosotros hemos ganado. Por lo tanto, no conviene atribuirse méritos que no son propios, porque los veteranos de legionarios de la plataforma Villanastray no somos tontos. Puede ser que no tengamos galones, no tengamos estrellas, pero somos muy conscientes de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos, de las personas que se han quedado por el camino, como por ejemplo el teniente coronel Recena, de su sufrimiento, de su lucha. Por lo tanto, yo creo que con esto ha quedado perfectamente claro el tema de la calle, la defensa de la calle y de la sentencia. El que tenga cualquier duda, yo me ofrezco a informarle, a aportarle documentos, porque tenemos todos los expedientes, y desde luego que entre nosotros no se intente imponer una memoria histórica de un papelucho que diga que el mérito es de otra asociación, como tampoco vamos a admitir que se diga que el general Riquelme es el fundador de la Legión. El fundador de la Legión es el teniente coronel, posiblemente general Villanastray, porque ya aquí puestos nos sumamos todos a la ola de la memoria histórica e intentamos imponer en base a un papel para que quede reflejado en el futuro unos méritos que no son de los que se la apropian. Por lo tanto, esto también es una reflexión, digamos, a quien corresponda, de que tenemos que ser lo suficientemente honestos para que nosotros no, vamos a decir, empapen ese tipo de prácticas manipuladoras de la historia, porque a los fundadores de la Legión se les defiende en primera línea, no solamente en Madrid, en muchos sitios. Las calles hay que pisarlas y hay que embarrarse, hay que chapotear, y en ese sentido yo creo que los veteranos y simpatizantes de la plataforma Villanastray, comandados por el teniente coronel Recena, que en paz descanse, han dado muestras de que llevan a cabo un estilo totalmente apolítico y totalmente sin subvenciones ni ayudas de ningún tipo. Nosotros no tenemos locales, ni los necesitamos, de estar en primera línea. Entonces, lo único que pedimos, y yo lo quiero hacer a través de este programa, como secretario que soy de la plataforma y sin ánimo de crear polémica ninguna,
es un respeto a los veteranos legionarios y simpatizantes, ¿eh? Es decir, porque llevamos 5 años dejándonos la vida para que ahora venga alguien y diga que no, que lo que hemos sufrido y lo que hemos vivido no es lo que hemos vivido, sino que es otra realidad completamente distinta. Porque eso, en última instancia, es política de memoria histórica. Y de luego nosotros, los veteranos legionarios, que estamos en la base y que sabemos lo que es el sufrir del legionario, desde luego, con todo el respeto y toda la consideración, no lo vamos a admitir. Porque no habría servido de nada 5 años de lucha en defensa de nuestros héroes para que vengan ahora otras personas y se pongan las medallas. Las medallas se ganan en primera línea, ¿eh? Y ahí la plataforma estuvo desde el primer día. Si alguien no quiso venir con nosotros, ese es su problema. Pero la plataforma se ha dejado la vida y ha dejado a mucha gente por el camino. Y se han roto muchas amistades por esto. Entonces vamos a intentar ser un poquito más ecuánimes y un poquito más justos y sobre todo respetar lo que es el principio del honor, ¿eh? Porque el honor es una cosa que debemos de llevar a la práctica todos. Muy bien. Bueno, dicho lo cual, mi coronel, ¿quiere añadir alguna cuestión con respecto al tema de la estatua del comandante Franco? Pues sí, si me lo permite, mi conexión a Internet, que me está saliendo que es inestable. O sea que puede cortarse lo que yo diga, pues súpleme, Guillermo. Bueno, Sí, súpleme, no, normalmente me superas. Bueno, yo lo que quiero decir es pues que la Plataforma Patriótica Millán Astray es una institución pues excelente, valiente, activa, que se ha batido el cobre, que ha presentado unos recursos bien razonados, bien fundamentados, bien argumentados, que han ganado en los tribunales, que está llevando una lucha en todos los sitios donde se necesita por mantener la memoria justa de los héroes de la Legión, cuerpo militar prolífico en héroes, en todas las épocas. También en la época actual, que ha estado siempre en las ocasiones de mayor riesgo que ha habido en esta época de paz generalizada, que son las misiones de paz. Misiones de paz porque buscan conseguir la paz, no porque sean pacíficas, que muchas veces son muy cruentas. Y ha habido combates duros y ha habido muchas bajas, no solo por accidentes, como desgraciadamente ha habido alguno que no debería haber ocurrido, por bajas directas de combate, de sufrir ataques. O sea, que se llaman misiones de paz por el objetivo que tienen esas misiones, que es imponer la paz. Pero esas misiones se desarrollan en ambientes bélicos. O sea, que es una ocasión de riesgo en el que la Legión está presente como otras fuerzas. Pero la Legión está siempre en todos los sitios donde hay que defender a España y donde hay peligro. Bueno, pues esta asociación de antiguos caballeros legionarios pues lucha incansablemente por mantener el honor y la memoria de los héroes de la Legión. Muy bien, por la Plataforma Patriótica. Y luego sobre Franco, pues quería comentar también que, claro, la historia militar de Franco pues no tiene un punto negativo. Hubo un militar, un compañero nuestro, un coronel que se llamaba, no sé, Blanco no sé cuántos, que fue profesor de la Academia General Militar y que quiso aprovecharse de la ola de antifranquistas escribiendo un libro que lo titulaba La incompetencia militar de Franco. Bueno, este libro fue criticado pues por los propios izquierdistas. Era tan malo, tan mentiroso, que es que se revolvía contra los que mantenían esas tesis, o sea, que no les quedó otro remedio a los mismos izquierdistas enemigos de Franco que rechazar ese libro por poco riguroso históricamente, ¿no? Por falsario. Por lo tanto, la historia militar de Franco pues no tiene vuelta de hoja. Es una historia militar excelente. Franco era buen estratega, buen táctico,
era dueño de un valor frío, era un militar que economizaba la vida de los combatientes al máximo, que es deber de todo militar, pero que no todo militar, sobre todo a partir de Napoleón y de la guerra, y mucho después, la guerra del 14, que fue extraordinariamente costosa en hombres, y que en la época de Franco las teorías que predominaban eran las teorías de la guerra del 14. Entonces Franco, a contrapelo, era un militar muy cuidadoso con las vidas de los soldados. Había las muertes que son inevitables en una guerra, pero siempre con la preocupación de que sus victorias fueran lo menos costosas posibles. Tenía una idea muy clara, que es que en su época, y así era, la defensiva era mucho más fuerte que la ofensiva. Aún no se habían inventado los carros de combate modernos y las nuevas teorías de Lidl-Hart y de los alemanes, de Guderian y tal, sobre el empleo de unidades acorazadas. Entonces, pues batallas defensivas de desgaste en las que destruyó al Ejército Popular de la República. Ya hablé un día de las tres principales de Teruel, del Ebro y de Brunete. Bueno, cronológicamente Brunete, Teruel y el Ebro. Pues no hay por dónde coger militar. La guerra nuestra del 36 fue una maravilla, es que no tuvo ningún fallo. Es que siempre tuvo gran cautela para evitar destrucción excesiva. Es que le achacan el tema del sitio este que no me sale ahora. Bueno, del bombardeo de los alemanes, bueno, de Guernica. Bueno, pues el bombardeo de los alemanes de Guernica era un bombardeo a un nudo de comunicaciones que era fundamental para que los rojos no movieran sus reservas ante los avances de los nacionales. O sea, que era objetivo militar, que además, en comparación con la Segunda Guerra Mundial, pues hubo ciento y pico caídos en aquella acción. O sea que, claro, comparado con los bombardeos de Dresde, con las bombas atómicas, con las cosas de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, parece que se ha aumentado mucho. Bueno, está el cuadro de Picasso, oportunista, que estaba pintado para otra cosa y luego le dio ese nombre. Toda la propaganda comunista hablando del famoso cuadro y tal. Bueno, a mí es que no me gusta en absoluto Picasso, ni como persona ni como pintor. Es decir, el cubismo no es la pintura que a mí me guste, no le quito nada tampoco, pero en fin, son todas estas propagandas que se han hecho contra Franco, pero que como militar, pero que son inconsistentes. Tanto la de Blanco Escolá como el bombardeo de Cabra, sin embargo, no hay cuadros de Picasso ni de nadie, no se ha hablado nada. La misma vicepresidenta del gobierno, que es cabrense, pues lo oculta. En fin, manejan bien la propaganda, pero no debemos por la propaganda. Debemos de tener criterio propio y debemos enterarnos en nuestras fuentes. Y si bien las fuentes editoriales están bastante controladas, tenemos Internet. Internet hasta el momento es libre y en Internet se puede encontrar mucha información de distintos tipos. Bueno, y los libros están editados también. Lo que pasa es que hay libros que no se reeditan de ninguna forma. Pero bueno, como los libros se mantienen mucho tiempo, pues los pueden encontrar ustedes en muchas bibliotecas buenas y en último caso, pues en la Biblioteca Nacional, donde están todos los libros. Entonces, yo creo que los españoles conscientes deben de crearse su propio criterio y no dejarse conducir por modas.
sobre todo si es gente independiente, que no busca un cargo, que no busca una subvención, que no busca una mamandurria política. Bueno, pues hay mucha gente que no busca esas cosas y que es independiente. Esa gente debe tener criterio propio y debe acudir a sus fuentes independientes de los dos lados y hacerse una idea propia, no la que le inculquen la propaganda. La propaganda, sobre todo, que arreció a partir de Zapatero, que empezó con su abuelito en la parte sentimental y acabó haciendo todo lo posible porque los españoles nos volviéramos a odiar. Por esa razón a mí me parece un canalla, y lo digo con todas las letras. Un político que hace todo lo posible porque los españoles volvamos a odiar, por refrescar los odios, por dividirnos, por enfrentarnos, para mí es un canalla. Es un político que no merece ser político. En fin, pues esa es un poco la visión de Franco. Si luego acudimos a su obra como jefe de Estado, pues como ha dicho don Guillermo, llegará un momento en que la historia imparcial lo reivindique, porque es que, no sé, los hechos son tozudos y puñeteros. En la época de los 60 se industrializó España, que venía con un retraso con respecto a Inglaterra, Francia y Alemania. La agricultura se mecanizó mejorando notablemente las explotaciones, que además necesitaron muchos menos labradores, que fueron a las ciudades a trabajar en las fábricas, que surgieron por doquier. Yo lo viví. Ocurrió que se creó la sanidad estatal, la seguridad social, porque lo que había antes eran centros benéficos, los hospitales provinciales para pobres. Al fin y al cabo, en Madrid, que tanto hablan los izquierdistas y los comunistas de la sanidad, los hospitales los han creado Franco, Esperanza Aguirre y el último Isabel Díaz Ayuso. El problema del campo español, de la sequía, que venía, un problema secular antiquísimo, pues que era la falta angustiosa de agua, se solucionó con magníficas obras hidráulicas que se hicieron en su época. Los regadíos se extendieron por zonas antes poco productivas. Se creó una nueva y lucrativa fuente de riqueza, el turismo, que trajo trabajo y grandes mejoras a muchas tierras de España, especialmente a la costa mediterránea. Mejoraron extraordinariamente las comunicaciones, tanto de carretera como de ferrocarril. Acuérdense ustedes del Tajo, un magnífico tren moderno, proyecto totalmente español y hechura totalmente española. La cultura de los españoles mejoró sustancialmente. Accedieron a la universidad muchísimos españoles que anteriormente nadie de su familia había pisado una facultad. La enseñanza media se generalizó y era de buena calidad y gratuita. En los institutos de segunda enseñanza, que había por lo menos uno en cada capital de provincia y en los pueblos importantes, en todos los pueblos importantes. La enseñanza de oficios también superó el aprendizaje artesanal con la creación y puesta en funcionamiento de las universidades laborales. Nuestras relaciones internacionales pues, eran excelentes, servidas por una diplomacia entregada y competente. La quinta o la sexta parte de los diplomáticos que hay ahora, por un gobierno que tenía una política exterior definida, no cambiante y errática como la actual. El presidente de Estados Unidos, como ya hemos comentado, Eisenhower, vino a España, estuvo en una visita al Estado varios días y se suscribieron acuerdos favorables para ambos países. Pues mi coronel, ha quedado perfectamente claro. La verdad es que... Como ahora que el presidente del gobierno... Mi coronel, bien. Nos hemos salido un poquito de tiempo, pero la verdad es que ha quedado perfectamente claro, ha quedado magnífico ese colofón con la visita del general Eisenhower, el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Cómo viene a abrazarse y a admirar al general Franco. Realmente lo dijo, que venía a admirar venía a saludar a uno de los hombres que más había admirado en el mundo, ¿no? Lo cual denota, efectivamente, como usted me ha confirmado, que dentro de muy poco en España la figura del general Franco será rehabilitada en toda su grandiosidad, porque su obra es monumental, es que está escrito en las estrellas, es que no la van a poder borrar. Y más estos miserables que se retratan mezquinamente cada día, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por este aporte que sin duda
yo creo que complementa muchísimo la figura del comandante Franco. En última instancia, son fases distintas de la vida de una misma persona, que deben ser tratadas de forma distinta por la ley, porque la ley se circunscribe al periodo 36-75, de momento esta ley, porque cuando sea revocada ya veremos qué es lo que pasa, ya veremos qué es lo que pasa, porque las leyes, esto es como cuando dicen que ahora nos toca ser yunque, ya nos tocará ser martillo en un momento dado y dejar las cosas bien claras. De momento sobrevivimos, de momento estamos aquí, en la pica en Flandes. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes, gracias por su lealtad y fidelidad.